Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Muy buenas noches, bienvenidos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes y contarles que llevamos en esta tercera temporada un año de programas, agradecerle al canal universitario por esto. Y para esta noche de hoy tenemos un tema muy especial y por ello mismo queremos conversar acerca de este proceso transformador que vivió Fonem Plus, quien antes era el antiguo Fondo de Empleados de Almacenes La 14, llamado Fonem La 14, y para ello nos acompaña su gerente general, Celet Osorio Vázquez, que para nosotros es un placer tenerla aquí en esta noche de hoy, agradecerle por su compañía y también por todo lo que nos va a contar acerca de esta historia. Así que Celet, bienvenida, y antes de entrar en materia, cuéntenos un poco quién es Celet, por favor. Muy buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, ¿quién es Celet Osorio? Celet Osorio es una contadora pública, profesional también con un magíster de la Universidad del Valle, encargada en este momento como la gerente general del Fondo de Empleados Fonem Plus. Llevo 21 años de experiencia en este maravilloso sector, donde he aprendido a conocer y aportar desde el conocimiento y aprender cada día de este maravilloso sector y de esta economía. Bueno, eso está muy bien. Entonces contemos un poco quién es Celet. Como ella nos decía, entonces es magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Valle, contadora pública de la Universidad Libre, cuenta con una especialización en Contaduría Financiera, Universidad Libre, y también tiene un diplomado en Gestión de Riesgos, Universidad de los Andes, en convenio con ANALFE. Diplomado también en Gestión de la Ciberseguridad, Universidad Javeriana, en convenio con MINTIC, y también un diplomado en Gerencia Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, como nos contaba ella entonces, una experiencia de 21 años en el sector. Así que Celet, pues gracias por acompañarnos esta noche, pero antes de entrar en materia, los invito a ver esta nota introductoria. El Fondo de Empleados Fonem Plus nació en 1980 gracias a la iniciativa de un grupo de compañeros que decidió ahorrar 20 pesos quincenales con el objetivo inicial de comprar regalos de cumpleaños. Pronto, este hábito de ahorro se orienta hacia un propósito más amplio: pensar en el futuro. La idea se extendió entre los empleados de Almacenes La 14, quienes se unieron progresivamente al naciente Fondo de Empleados. Al comienzo, cada asociado ahorraba 200 pesos quincenales, una cifra modesta que, gracias al compromiso colectivo y al respaldo de la 14 SA, permitió que el fondo creciera y se fortaleciera con el tiempo. Con los años, el Fondo de Empleados experimentó una transformación significativa, especialmente tras la crisis de la 14. Hoy en día, Fonem Plus cuenta con más de 900 asociados, personas que de manera voluntaria han decidido unirse con el propósito de ahorrar y hacer realidad sus sueños. Estuvimos conversando con Celet Osorio Vázquez, gerente general de Fonem Plus, antes conocido como el Fondo de Empleados de la 14, sobre esta historia de esfuerzo y perseverancia que ha logrado convertirse en ejemplo de asociatividad y progreso para la región. Bienvenidos. Y regresamos entonces en esta noche a este bloque de contexto después de ver esta nota introductoria, entender un poco más cómo funciona Fonem Plus. Como les contaba entonces, este programa de hoy vamos a conversar sobre este fondo de empleados que antes era el de la 14, pero bueno, se transformó, tiene un proceso resiliente muy importante y para ello nos acompaña la gerente general, Celet Osorio Vázquez. Vamos a conversar. Así que bueno, Celet, contémosle a nuestros televidentes que nos están viendo hasta ahora, de pronto también, que vaya a saber unos son empleados o personas que han participado, pues, que han trabajado durante tanto tiempo en la 14, a nuestros estudiantes, egresados, profesores que nos están viendo a esta hora. Celet, bienvenida. Y entonces, ¿qué es Fonem Plus? Bueno, Fonem Plus es el fondo de empleados de los extrabajadores de Almacenes La 14 y todo su grupo empresarial, pero también de los pensionados. Todos los trabajadores de La 14 que salieron pensionados continuaron con nosotros como asociados. También es el fondo de empleados de Panadería El Molino.
Y en este momento de un promedio de 20 empresas más que han solicitado firmar convenio con el propósito que sus trabajadores puedan disfrutar de un fondo de empleados. ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo de hace tantos años, 40 nombraba usted, cierto? Debes tener una historia también muy curiosa. ¿Y qué ha pasado entonces desde ese momento hasta ahora? Vale, bueno, Fonem Plus nace con la reunión de 25 personas que dijeron vamos a reunirnos a ahorrar para los cumpleaños. Sí. Y ahorraron, finalizaron el año, hicieron su fiesta de cumpleaños, pero quedó un remanente. Ajá. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer con ese remanente? Entonces empezó a crecer la idea, bueno, ¿por qué no formamos un fondo de empleados? Y con esa idea y ese ¿Tenemos grupo nombres de algún grupo de personas? Cuéntanos un poco cómo fue eso. Bueno, hace poco celebramos los 40 años Sí. y fue bien impresionante saber que teníamos 4 asociados fundadores y eran asociadas. Además, Eran mujeres. asociadas, entonces dentro de ellas estaba la señora María del Carmen Reina, estaba la señora Carmen, estaba la señora María Midori y estaba la señora Zoraida. Son 3 mujeres líderes que fueron de las primeras que empezaron a ahorrar. ¿Sí? Y dijeron vamos a apoyar el fondo y aún están asociadas al fondo de empleados, son asociadas pensionadas, además ya son pensionadas. Felicitaciones para ellas. Sí, Tremendo nombre. son unas líderes muy importantes, son mujeres que le apostaron a pertenecer a este fondo y que muchos de sus sueños podríamos decir que se llevaron a cabo por medio del fondo de empleados. Qué bueno. Y hay una particularidad muy especial y es que son mujeres cabeza de hogar. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la 14 en su momento Sí. eran personas que eran en su gran mayoría cabezas de hogar, eran mujeres cabezas de hogar. Esas son las personas que aún pertenecen al fondo de empleados y son esas mujeres que ven en el fondo de empleados ese apoyo para alcanzar sus metas y sus proyectos. Entonces, bueno, en nombre de mujeres muchísimas, pues tenemos que el fondo de empleados fue gerenciado por una mujer durante 30 años. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces eso también, y bueno, de ahí Es un como que siempre reconocimiento. hemos sido bastante matriarcado en este fondo de Sí. empleados. Qué chévere eso Sí, sí, también, sí. pero entonces los hombres también hacen parte, me imagino, Sí, ¿no? total. Entonces tenemos un porcentaje, un 30% que son hombres y bueno, la junta directiva la conforman en su gran mayoría hombres. Ah, sí, bueno, entonces Sí. cuéntenos ahora sí cómo funciona todo ese proceso de esa junta directiva. Se unieron esos 4 personas que todavía están con nosotros, ¿cierto? Nos acompañan en este proceso y dijeron, vamos a ahorrar. ¿Cuál es como la esencia y cómo funcionan los fondos de empleados y especialmente Fonem Plus? Sí, por En favor. que los asociados empiezan con un proyecto de ahorro. O sea, hay unos aportes que son periódicos, son permanentes y son obligatorios. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué obligatorios? Es parte de digamos, de la dinámica de los fondos de empleados para que sean firmes, para que sean consolidados. Esto que le permite a los asociados tener un ahorro que no se lo pueden estar gastando, porque cuando uno puede retirar el dinero, pues uno siempre le busca un Claro. oficio. Pero cuando es permanente, cuando es obligatorio, no es si yo quiero, sino ya me comprometo cuando ingreso al fondo. Entonces, eso le permite a la persona empezar a ahorrar en valores muy pequeños. ¿Sí? Unos valores muy mínimos que le permite constantemente ir aportando y en el transcurso del tiempo, por ejemplo, los que llevan los 40 años, pues son personas que ya tienen unos ahorros significativos, pero realmente no los han sentido como tal porque es un valor muy mínimo que ellos aportan y ese aporte se convierte en un ahorro para cada uno de ellos. Ok. El fondo de empleados funciona... Bueno, los fondos de empleados tienen unas dinámicas como empresa, entonces se debe atender como tal lo empresarial, pero también lo social. ¿Por qué? Porque los excedentes que se generan de un fondo de empleados van para atender un bienestar social de una comunidad que son todos los que pertenecen a este fondo de empleados. Son entidades autogestionarias, quiere decir que
los asociados son los encargados de la administración del fondo desde la asamblea. Una asamblea que es una asamblea general por delegados. ¿Por qué por delegados? Porque, por ejemplo, en este caso no es casi imposible para una asamblea convocar a 900 asociados y que asistan los 900. Entonces se establecen unos segmentos y se conforman unos delegados. Esos delegados conforman esa asamblea general, que es el máximo órgano de administración. Ese máximo órgano de administración nombra una junta directiva y esa junta directiva está conformada también por asociados que cumplen unos requisitos en antigüedad y formación académica. Una vez se nombra esa junta directiva, él es el órgano de administración permanente. Quiere decir que se reúne cada mes, una o las veces que requiera, para dar esas directrices del fondo de empleados. Pero además la asamblea de delegados debe nombrar un equipo de comités. Estos comités, ¿qué hacen? Apoyar en esas actividades. Entonces está el comité FODES, por ejemplo. Okay. Es un comité que se encarga de promover el emprendimiento. Ese comité se reúne para hacer el plan, el programa que se va a desarrollar durante el año en todo lo que tiene que ver con promoción del emprendimiento. Entonces empezamos a buscar esos convenios con las entidades. En este caso tenemos convenio con la Universidad del Valle para promover el emprendimiento desde la formación académica. Pero también se nombran otros comités como el comité de bienestar, el comité de riesgos, el comité de crédito, que está conformado por asociados como tal, pero también hay una estructura administrativa como es la gerencia y su equipo de trabajo, ¿sí? Y con esa estructura que manejan los fondos de empleados empiezan a hacer toda su operación. Ok, entonces ahí ya nos describiste, digamos, a grosso modo cómo funciona el fondo pues desde adentro y cómo se va dividido en todos estos comités para que funcione un poco más también, ¿no? Para que cada área se encargue de lo específico. Es lo que entiendo. Entonces, Celeste, gracias por toda esa información y también por ponerlo tan digerible para que lo entendamos un poco más en casa y también entender que así funcionan los fondos en Colombia. Puede que este sea especial, ¿cierto? Y esa sea la forma, pero también, digamos, las otras empresas que se han ido formando, pues también tienen su fondo. Y las que ya están en el camino, busquemos entonces cómo hacerlo, ¿no? Los empleados la necesitan. Así que los invito ahora, para seguir conversando, a ver toda la información de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. En el Auditorio Diego Delgadillo se llevó a cabo la 11ª Jornada de Investigación e Innovación de la Facultad de Ciencias de la Administración. Este importante evento contó con la destacada participación de la doctora Silvia Carlson Binkhuizen, profesora de la Universidad de Wageningen en Países Bajos. Durante su conferencia inaugural, la experta abordó los desafíos en la gobernanza global, ofreciendo una reflexión profunda sobre cómo cerrar las brechas existentes para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, resaltando la importancia de la autorresponsabilidad y la reflexividad. La jornada de investigación es un espacio que cada año nos permite conocer las actividades, los proyectos, las estrategias, todo lo que se hace en investigación por parte de nuestra comunidad. ¿Quién conforma la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Administración? Estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, profesores. Estos dos estamentos son los que realizan la investigación en la facultad. Investigación que de alguna manera permea en nuestro entorno, porque la hacemos en empresas, la hacemos con los consumidores, con las comunidades, con las organizaciones. Yo compartí un poco sobre cómo podemos en realidad como una comunidad en un mundo interconectado necesitamos aprender a trabajar conjuntamente con las instituciones que tienen que ver con la interconectividad y aprender sobre los riesgos y los beneficios. Y yo les di algunos ejemplos sobre cómo discutimos esto en torno a la biodiversidad, motivo por el cual estoy aquí haciendo seguimiento a la COP
En realidad fue muy agradable tener muchas preguntas de parte de los profesores y de los estudiantes sobre cómo fortalecer el trabajo a nivel nacional con respecto a estas metas y cómo crear una coherencia entre las palabras y las acciones a diferentes niveles de gobernanza. Esta conferencia fue organizada por la Vicedecanatura de Investigaciones con el respaldo del Grupo de Investigación Humanismo y Gestión. Su objetivo principal fue analizar y evaluar estrategias innovadoras que promuevan el crecimiento y la competitividad de las organizaciones, adaptándose a un entorno empresarial en constante cambio. Todo esto en el marco de la COP16. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Y regresamos entonces en esta noche aquí a Red Empresarial y entonces entramos a este bloque del desarrollo del tema para seguir conversando con la gerente general Celet Osorio Vázquez sobre este fondo de empleados, FONEMPLUS, que antes era el fondo de empleados de la 14. Y bueno, estamos escuchando una historia muy enriquecedora de todo este proceso aquí en el Valle del Cauca y gracias a Celet por estar aquí. Entonces, Celet, ¿cómo este fondo de empleados hizo para sobrevivir a esta crisis? Bueno, pensaría que primero que todo Dios nos concedió como esa gracia y ese favor para tener la sabiduría para la toma de decisiones, para diseñar esas estrategias. Fueron muchas, tal vez nos iría mucho tiempo contarlas todas, no, pero pues claro, estas organizaciones, cada transformación requiere una reforma de estatutos. Los estatutos rigen los fondos de empleados. En nuestro caso, lo primero que se tenía que hacer era hacer una reforma al estatuto. ¿Por qué una reforma al estatuto? Porque necesitábamos primero el fondo, los fondos de empleados deben tener una empresa que los vincule. sí. En nuestro caso se acababa la empresa que vinculaba, que era Almacenes La 14. Se debía generar una nueva empresa. El fondo iba a ser el fondo de empleados de qué empresa. Teníamos una gran ventaja. Y es que ya teníamos a Panadería El Molino como una de las empresas que estaba vinculada al fondo, tenía un convenio firmado. Lo primero que tuvimos que hacer es, vamos a hacer reforma de estatutos, porque por ley, la ley exige que si la empresa patronal se liquida, el fondo automáticamente se debe liquidar. Pero teníamos una gran ventaja, claro, es que teníamos una empresa, El Molino, que era una empresa que digamos que no estaba siendo afectada por la situación de la 14 y era la empresa que nos permitía ser ese fondo de empleados de esa empresa. Pero era un fondo de empleados que tenía una fortaleza patrimonial, una fortaleza financiera muy grande, que no podíamos dejarlo terminar, no podíamos dejarlo liquidar por ley. Teníamos que hacer, mejor dicho, el todo por el todo para poder salvar el fondo. Entonces vino esa primera reforma a los estatutos y esa primera reforma donde también cambiamos de razón social de Fondo de Empleados La 14 a FONEMPLUS. No queríamos hacer ese cambio porque dijimos qué chévere que aún se pudiera nombrar Fondo de Empleados La 14. Ustedes ahí con el cariño, y nosotros por allí supuesto, con el cariño, como esa nostalgia, ¿no? Ese, ¿cómo diríamos? Como ese remanente de la 14 que podíamos seguir a flote. Claro. Pero venía una situación reputacional que era muy fuerte y es que no podíamos seguir con el nombre de la 14 porque la mayoría de entidades no podíamos negociar porque había un riesgo muy alto porque la 14 se había liquidado. Claro. ¿Sí? En esas reformas viene el cambio de razón social, pero principalmente en esta reforma la primera estrategia es, bueno, en esta reforma al estatuto debemos diseñar unos puntos, unas estrategias que le permita al asociado continuar con nosotros. Que los asociados que estaban con la 14 se convirtieran en esos asociados por extensión, que es una figura que permite la ley. Okay. Entonces ya no estoy en la 14, pero yo quiero ser parte del fondo porque el fondo ha sido parte de mi vida y lo menos que quiero es que
quedé sin empleo, pero no me quiero quedar sin el fondo. Claro. Entonces se diseña toda esta estructura de los estatutos que le permite a los asociados continuar con nosotros, ¿sí? Continuar con el fondo, pasar su solicitud, quiero pertenecer al fondo, pero ya como un asociado por extensión. Pero además también se trazaron otras estrategias, como que lo que yo ahorro, cuando inicié dije que era permanente, que era obligatorio, y resulta que las personas tenían un ahorro en una figura que se llama ahorro permanente, pero para poder retirar ese valor o hacer uso de ese ahorro, se requiere reformar el estatuto y como una medida excepcional, no siempre, no siempre. Entonces, en nuestro caso, en la reforma, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a hacer como una medida excepcional que nos permite la ley que nuestros asociados puedan hacer uso de un porcentaje de sus ahorros. Sí. ¿Con qué propósito? Con el propósito que los asociados pudieran tener los que no tenían obligaciones, no tenían deudas, ellos usaban ese recurso para subsistir porque habían quedado desempleados. O sea, nuestros asociados estaban sin empleo, ¿sí? Nuestros asociados tenían deudas con el fondo de vivienda principalmente, pero estaban sin empleo. Entonces, la primera estrategia, ¿cómo les ayudamos? Claro. ¿Cómo podemos salir a diseñar desde nuestra estructura estatutaria que nos permitiera aceptar ese uso de un porcentaje del ahorro? Esa fue una de las estrategias que nos permitió favorecer a muchos asociados, que les permitió a ellos como aguantar un tiempo, decir, quiero quedarme en el fondo, no tengo empleo, pero sí quiero continuar y esto me va a dar como un espacio, como un lapso de tiempo de 5 o 6 meses mientras consigo empleo. Pero además de ello, de ese uso del ahorro, se dieron otras estrategias como reformas a nuestros reglamentos, porque estas entidades son muy regladas. Claro. Entonces, reformar los reglamentos, ¿con qué propósito? Con el propósito de generar unos periodos de gracia en lo que eran préstamos de los asociados para ellos poder seguir atendiendo sus obligaciones, poder seguir buscando empleo, poder ellos revisar cómo se organizaban financieramente para seguir sus vidas, porque fue una situación muy fuerte que vivieron nuestros asociados. No solamente nosotros, sino nuestros asociados. Son personas que algunos ya superaban los 45 años, los 50 años, y ya no iban a encontrar un empleo. Claro. Pero ¿qué tenían? ¿Qué les permitía el fondo? El fondo me iba a permitir un préstamo para poder alcanzar unos proyectos. Entonces, todas esas dinámicas, todas esas... ¿Cómo se pensaron todas esas estrategias, Celet? Bueno, ese es algo... ¿Quién? Celet ahí... No, importantísimo. Porque fue una estratega, claro. Sí, importantísimo. Mira, el Fondo de Empleados se tuvo que reinventar. Claro. Reinventar y reinventarse, como dice un dicho. Usted tiene que cambiar las llantas al carro con el carro andando. No había manera de parar. O sea, si parabas, ya no había tiempo. O sea, entonces tenías que diseñar, implementar, y todo este diseño, toda esta reestructuración, el fortalecer las comunicaciones, el fortalecer las redes sociales, el tener charlas con los asociados antiguos, cuando ellos hablaban de sus experiencias y ellos decían, es que yo lo que tengo, lo tengo por el fondo, y entonces hacíamos reuniones virtuales para que nuestros asociados les dijeran, generaran esa confianza en los asociados que venían y decían, no, yo me voy del fondo porque el fondo se va a acabar, pero hacíamos reuniones constantemente virtuales para poder fortalecer la confianza de nuestros asociados en el fondo. Se diseñó cantidad de estrategias de cómo nos acercamos al asociado. Teníamos que ser cercanos. Veníamos a un fondo de empleados que todos los descuentos se los hacía la patronal. Le hacía los descuentos y la patronal desapareció de un momento a otro. Claro. Entonces, claro, mis asociados ya no había un descuento, sino que ya los asociados, ¿cómo voy a pagarle al fondo? ¿Tengo que trasladarme allá? No, ya empezamos a diseñar esos canales, esa virtualidad, todo lo que le facilitara al asociado tener un acercamiento más al fondo. Celet, y entonces en medio de todas estas estrategias que nos estás contando, muy interesante, imagínense ustedes, sacar un barco que está casi hundido. Sí, así es. Porque es así. Sí. Pero bueno, miren,
logró sobrevivir todo. Volvió y respiró y encontró el camino. En medio de todo eso, Celet, ¿cuáles son esas actividades que FONEMPLUS le propone a sus asociados? ¿Qué hacen? ¿Cómo se benefician? Contémosle también a los televidentes que en medio de toda esa dificultades también hay cosas buenas por hacer y cosas buenas por participar. Ah, qué bien, sí. Bueno, sí, fortalecimos también esas actividades del FODES, que es el Fondo de Desarrollo Empresarial. Estas actividades las hemos fortalecido muchísimo desde la academia, como les comentaba. Encontramos un aliado muy especial y fue la Universidad del Valle. Claro que sí. En el cual empezamos con estas conversaciones y empezamos a diseñar unos diplomados que les permitiera a nuestros asociados decir, bueno, yo tengo una idea de negocio, o yo tengo un negocio y quiero fortalecerlo, o tal vez lo hice empíricamente, pero quiero fortalecer esos conocimientos para que mi negocio sea más especializado, más estructurado. O personas que decían, pues yo no tengo ni siquiera una idea, pero quiero emprender algo. Entonces fortalecimos esta parte de la formación académica, de la capacitación en convenio con entidades. También fortalecimos actividades como fortalecimiento de los oficios y artes, de los artes y oficios en culinaria, en gastronomía. Bisutería, joyas. Exacto, como estas actividades que le permitan al asociado desarrollar unas habilidades y que les permita emprender, generar un ingreso, por mínimo que sea, pero era un ingreso que lo están necesitando nuestros asociados. Pero también hay actividades de recreación, como jornadas de pesca, jornada de bolos, diferentes actividades del esparcimiento, sí. Pero también apoyar a los hijos de los asociados, actividades como que ellos aprendan a hacer las tortas para que empiecen a vender en la universidad, en los colegios, en pastelería y todo. Exacto. Eso, panadería, vale. Les apoyamos a nuestros asociados en cada una de estas actividades de formación, de capacitación, auxilios. El fondo es muy conocido por dar auxilios a nuestros asociados, auxilios de bienestar, auxilios de educación, auxilios de salud, auxilios por exequial, que es una de las cosas más duras que puede vivir el ser humano. Entonces, nuestros asociados tienen esa cobertura. Él y su grupo familiar tiene una cobertura en exequial, o sea, se le atiende esa necesidad y esa novedad que pueda vivir nuestros asociados. También hay actividades y apoyos a los asociados desde convenios que les permite tener unos productos a un menor precio, como son las pólizas colectivas de vehículo, de hogar y bueno, infinidad de auxilios. Un auxilio súper ganador que nosotros damos y es el auxilio de lactancia. ¿Por qué? Porque como nuestras asociadas eran cabeza de hogar, entonces somos el único fondo de empleados, creo que en el país, que damos el auxilio de lactancia. Anteriormente se daban 4 tarros de leche en el mes. Sí, pero posteriormente ya como no tenemos el convenio de los tarros de leche, ya lo que damos es un auxilio en dinero para que el asociado pueda suplir esa necesidad de la leche para sus hijos. Bueno. Y bueno, muchos auxilios más, regalos de Navidad. Eso está muy grato además, imagínense para ese momento tan especial. Sí, poder contar con ese uno. Bueno, Celet, ya seguimos conversando entonces y contarle a todos nuestros televidentes que ya regresamos. Vamos a un corte comerciales, pero antes vamos a ver toda la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Conoce nuestra amplia oferta de posgrados acordes a las demandas empresariales y sociales de la región y del país. Inscripciones abiertas. Más información, posgradosadministracion.univalle.edu.co. Universidad del Valle. Posgrados de excelencia. Y regresamos entonces en esta noche aquí a Red Empresarial. Gracias a ustedes por continuar con nuestro programa y entramos a este bloque ya de cierre, las conclusiones, para seguir hablando entonces de FONEMPLUS. Antes, el Fondo de Empleados de Almacenes La 14, FONEN La 14, y para ello nos acompaña su gerente general, Celet Osorio Vázquez, a la cual le agradecemos por estar aquí en esta noche de hoy. Y bueno, entonces, cuéntanos, Celet, ¿cómo se ha llevado a cabo estos diplomados que ustedes tienen convenio o en alianza con la Universidad del Valle y nuestra Facultad de Ciencias de la Administración? ¿Cómo ha sido este proceso? Cuéntanos un poco ello. Vale, bueno, pienso que ha habido una sinergia entre el Fondo de Empleados,
las personas que están a cargo de la coordinación de este evento, que le hemos dado toda la importancia. Realmente le hemos volcado nuestras fuerzas desde lo financiero, desde el recurso humano y toda la dedicación para que estos diplomados sean todos un éxito. La universidad, por supuesto, ha puesto el talento humano, el personal calificado, las instalaciones y hemos logrado una muy buena sinergia y sacado adelante estos diplomados donde ha sido un éxito total. ¿Cómo ha sido el diplomado? Cuéntanos un poco. Vale, el diplomado que finalizamos, iniciaron 35 personas entre asociados y beneficiarios y finalizaron 35. Ahí ya me pareció un éxito. A mí también. Que no deserte nadie, por favor. Sí, claro. Porque es como algo que uno dice, ¿cómo lograr que no se dé esa deserción que por lo general siempre se da? Pero pues le apostamos el seguimiento, la gestión, la motivación y digamos que las clases es una información muy importante pero muy digerible. Sí, entonces, claro, tenemos unos diplomados en el que tenemos variedad de estudiantes. Están como los que están profesionales, los que tienen una maestría, los que tienen una especialización, pero también tenemos asociados que solamente son bachiller. Sí. ¿Qué logramos? Ahí está el desafío, ¿no? El desafío, claro, exacto. Lograr integrar este grupo y lograr unos resultados excelentes, una motivación, un despertar de nuestros asociados, una emoción de poder estar en la universidad, porque los hacemos híbrido, entonces hacemos una parte presencial. Ha sido muy gratificante de nuestros asociados, algunos de edad un poco avanzada que decían, yo siempre anhelé venir a la universidad. Ay, qué bonito eso. Y hoy se me hace realidad ese sueño. Entonces, además de estarlos formando en sus emprendimientos, también es hacerles realidad un sueño de estar en la academia. De formarse, claro. Sí, que sí. de formarse. Y de formarse con profesionales de un alto nivel. De verdad, ¿verdad? De verdad, de verdad. Claro. Sí, yo le decía a mis asociados, mira, el diplomado tiene un muy buen nivel. En la maestría me dieron profes que les están dando clase a ustedes. ¿Sí? En este diplomado están dando clases profes que son de maestrías, que son de doctorados. O sea, es una calidad en la docencia que nos están atendiendo este diplomado. Una comunicación constante. Sí. Realmente todo lo que nosotros hemos requerido, hemos tenido la atención de la universidad. El doctor Benjamín ha estado 100% atento sí, gracias. a este programa. La verdad que ha sido maravilloso. Mañana hacemos lanzamiento del segundo diplomado. Sí. También tenemos 35 asociados inscritos, ya tenemos toda la logística, ya nos hemos reunido con la universidad y ya tenemos, diríamos que todo listo para mañana, para ese gran lanzamiento donde los vamos a motivar, los vamos a llamar a nuestros asociados para que disfruten de ese tiempo, disfruten de un regalo que les da Fonem Plus, porque son 100% subsidiados por Fonem Plus. Le agradecemos muchísimo por haber estado aquí en Red Empresarial. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, gracias por permitirnos dar a conocer nuestro fondo de empleados, nuestra historia, por dar a conocer de esa resiliencia, de esa estrategia, de esas ganas de mantener una empresa que hoy se mantiene en pie, de contarles de esa buena historia, de ser un caso de éxito a nivel nacional, porque realmente es un caso de éxito a nivel nacional. No a cualquier fondo se le acaba la empresa patronal y sigue en pie y sigue bien. O sea, sigue en pie y sigue bien. Entonces, contar esta historia, este caso de éxito es decirle a la gente, mira, se puede. Y tenemos que apostarle el todo por el todo cuando queremos que las cosas perduren, que las empresas perduren, cuando queremos que los proyectos salgan adelante. Muchas gracias.
Listo, Celeste, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado en esta noche de hoy. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo. Recuerden que tenemos una cita todos los miércoles a las 8 de la noche. Recuerden que en nuestras redes sociales también estamos en Facebook como Administración Univalle, en Twitter, que ahora es X, y en Instagram estamos como Admon Univalle. Recuerde también que nos puede escribir a nuestro correo electrónico redempresarial@correounivalle.edu.co. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Feliz noche. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.